¿Movilidad eléctrica o no movilidad eléctrica? Esa es la cuestión. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video para ustedes que quieren comprar un monopatín y realmente no saben por dónde empezar. Así que la idea de este video es mostrarles distintos aspectos o consideraciones que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un monopatín para el uso que le van a dar. ¿Vas a ir y volver del trabajo? ¿Vas a utilizar transporte público? ¿Vas a utilizarlo para recorrer grandes distancias? ¿Vas a hacer delivery en el monopatín? Esas son cosas que tenés que tener en cuenta porque a mayor cantidad de batería, obviamente mayor autonomía. Como regla general, ¿no? Por supuesto. Otra cosa importante que sobre todo le tenés que preguntar al vendedor es ¿qué tipo de celdas trae la batería? ¿Son celdas genéricas? ¿Son celdas de marca como pueden ser Samsung, Panasonic, LG? Te explico la diferencia. Una celda genérica va a ser más deficiente, va a durar menos y por supuesto por lo general los packs de baterías con celdas genéricas vienen con un BMS, un sistema de manejo de batería de menor calidad, por lo que va a hacer que los ciclos de carga de tu batería disminuyan y por otro lado corras el riesgo de que esas celdas no se estén cargando adecuadamente y hasta pueda llegar a tener algún tipo de cortocircuito o una soldadura deficiente que obviamente está alimentada por la vibración que va a tener el monopatín. Sumado a esto es importante que le preguntes al vendedor también qué tipo de garantía te da sobre las baterías, precisamente porque es la parte más cara del vehículo, así que eso tenelo bastante en cuenta también. Una última consideración que tenés que tener con respecto a lo que serían las baterías y la autonomía es ¿qué tipo de cargador trae el monopatín? ¿Es un cargador lento? Recordá que cuanto menor amperaje tenga el cargador, más lento va a cargar. También tené en consideración que por ahí hay monopatines que vienen con más de un puerto de carga, así que llegado el caso, si vos tenés que, según tu uso, utilizarlo y cargarlo rápidamente, bueno, por ahí te va a convenir comprar un cargador extra y utilizar dos cargadores, o mismo comprar, que en el mercado también ya tenés, un cargador rápido. Pero esto obviamente va a depender del amperaje de carga que te permita realizar el monopatín en sí. ¿Y qué tanto nos importa el tamaño del monopatín? Bueno, va a tener que ver con tu contextura física, con tu peso y también, nuevamente, el tipo de funcionalidad que quieras darle. Vos pensá que si vos sos una persona que pesa 100 kilos y te compras un monopatín chiquito, por ejemplo un Xiaomi 365 o algo similar, vas a estar forzando mucho las partes móviles, vas a estar imprimiendo mucho peso y mucho esfuerzo sobre lo que tiene que ver con el mástil, por ejemplo, que es parte fundamental y que suele ser lo primero que se quiebra si no está bien dimensionado, y también sobre lo que son las suspensiones, si el monopatín trae suspensiones, y los ejes. Así que ten en cuenta tu contextura, tu tamaño y tu peso a la hora de elegir un monopatín, como para no llevarlo al límite y no llevarlo de forma forzada. De vuelta, pregúntale siempre al vendedor cuál es la carga máxima que acepta ese monopatín y si vos ves que está cerca de tu peso, trata de irte por algo un poquito más grande si tu billetera lo permite, por supuesto. Y la transportabilidad obviamente tiene que ver también con el tamaño y peso del vehículo, ¿no? Por supuesto, vos lo que te tenés que plantear es, ¿tenés lugar en tu casa para comprarte un monopatín grande? ¿O tenés poquito espacio y necesitas algo más chiquito? ¿Tenés que llevarlo al trabajo? ¿Tenés que subirlo en un ascensor? ¿Tenés que dejarlo en una cochera, en un área específica? ¿Tenés que utilizar transporte público? Bueno, todas esas cosas las tenés que tener en cuenta a la hora de pensar también en el tamaño, ¿no? Pensá que si vas a comprarte un monopatín de 40 kilos y vas a tener que estar subiendo 2 pisos por escalera todos los días, me vas a terminar odiando. Así que tené eso en cuenta también. Y por supuesto, pensá también qué transportable vos necesitas que ese vehículo sea. Y a la hora de elegir el rodado tenés que tener en cuenta cuál es el estado general de la calzada por donde vos vas a transitar. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires te diría que te conviene como mínimo comprarte un monopatín que tenga ruedas de 10 pulgadas. Pensá que una rueda más grande absorbe mejor los impactos y por otro lado hace que trabaje menos también el eje y las suspensiones. También ten en cuenta que cuanto más pequeño es el rodado, más chances tenés de pinchar. No solamente por lo que puedas llegar a encontrar en la calzada, sino porque también la llanta, la parte metálica de esa rueda, va a estar mucho más próxima al caucho y a veces se puede cortajear precisamente
justamente por las vibraciones que vos vas a generar. Así que como regla general, cuanto más grande el neumático, cuanto más grande el rodado, mejor. También tenés que hacer la distinción de qué tipo de neumático trae la unidad. Si trae neumáticos con cámara, o si trae neumáticos tubeless, o si trae neumáticos incluso macizos. La diferencia con los macizos es que, bueno, obviamente no vas a pinchar porque es macizo, pero también es un neumático más duro, o sea que va a tener menos agarre y va a tener más tendencia a patinar, sobre todo si andaste un monopatín en lluvia. Un aspecto muy importante con respecto a la elección de tu monopatín es la suspensión, porque la suspensión te va a salvar mayormente de esas vibraciones molestas al andar y vas a tener, por supuesto, menos dolores de rodilla, menos dolores de espalda y vas a tener un andar obviamente más placentero. Por lo general siempre te voy a aconsejar andar por un monopatín con suspensión, pero bueno, al tener mayor cantidad de partes, obviamente hay más cosas que se pueden romper a la larga o que necesitan de mantenimiento y por otro lado va a aumentar el peso de tu vehículo, así que ponelo en la balanza a la hora de elegir. También obviamente vas a tener distintos tipos de suspensión, por ejemplo vas a tener suspensiones de cartucho, muy común por ejemplo en los monopatines Dualtron, que vas a tener que elegir el cartucho dependiendo de tu peso. También vas a encontrarte con suspensiones que sean de tipo resorte, que son las más comunes por lo general, que requieren de poco mantenimiento y tienen mayor duración que las de cartucho. Y por último, tenés también otro tipo de suspensiones como por ejemplo hidráulicas, pero esas por lo general las vas a encontrar en monopatines mucho más grandes y de gama más alta. ¿Uno o dos motores? Esa es la cuestión. Por si no lo sabías, hay monopatines que vienen con un solo motor en la rueda trasera o con dos motores en rueda trasera y rueda delantera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con dos motores vas a tener más torque, vas a poder subir pendientes de forma mucho más fácil, por lo general vas a tener bastante más velocidad y no necesariamente vas a tener más gasto en la batería, porque al tener dos motores, esos dos motores van a estar haciendo menos esfuerzo que teniendo un solo motor. Así que lo que tiene que ver con el gasto de batería sería bastante similar por lo general y por lo que yo he podido experimentar a lo largo de los años. Eso sí, ¿cómo medís la potencia de un motor? Bueno, vos vas a ver que por lo general los motores se especifican en watts. Cuanto mayor cantidad de watts tenga el motor, por regla general vas a tener más potencia, vas a llegar a tener más velocidad. Obviamente estos dos aspectos están capeados, están limitados, están controlados por la controladora del vehículo. Así que te venga un motor súper potente con más de 2000 watts, quizá no quiera decir que vayas a tener el monopatín más rápido del mundo, pero sí obviamente vas a tener las herramientas para que la controladora pueda disponer de esa potencia a su gusto y a su criterio, obviamente. Ten en cuenta también que a mayor potencia de motor vas a tener más consumo de batería y más peso. Y de vuelta, la elección es simple. ¿Cuánta velocidad final querés tener? ¿Vas a estar transitando por calles que tienen muchas subidas y bajadas? Si ese es el caso, entonces te diría que vayas por dos motores. Ahora, si vas a estar transitando por superficies bastante planas, como por ejemplo puede ser nuevamente la ciudad de Buenos Aires, no va a hacer falta dos motores y hay monopatines de un solo motor que tienen mucha potencia y que administran bien esa potencia, así que las subidas no van a ser un problema. Si por el contrario lo que querés es mucha aceleración y velocidad final, te diría que vayas por dos motores. Existen distintos tipos de freno con el que te vas a encontrar en el mundo de los monopatines. Tenés frenos de tambor, frenos hidráulicos y frenos regenerativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el de tambor e hidráulico vos ya lo conocés. El hidráulico viene con un disco y viene con pistones que accionan sobre el disco para frenar, que por lo general es mucho más potente y es una frenada mucho más fuerte y corta que estar frenando con un freno de tambor. Y el regenerativo es ni más ni menos que el mismo motor que actúa como freno. Cuando vos presionás la palanca de freno, los monopatines que tienen freno regenerativo van a estar invirtiendo la polaridad de los imanes del motor y van a hacer que ese motor actúe como un freno también. No solamente ayudándote en el frenado, sino que cuando frenas con el motor también envía un poco de carga extra a la batería. Así que vas a tener un poquito más de autonomía. Y vos me vas a decir, bueno, pero Alexius, ¿qué freno elijo? Si sos una persona que va a ir muy rápido, que va a elegir un monopatín
monopatín que vaya a más de 40 km por hora, te diría que sin dudarlo elijas monopatines que tengan frenos hidráulicos y regenerativos. Ahora, si vos vas a ir a una velocidad relativamente baja, vas a utilizar el monopatín más como si fuese un reemplazo de una bicicleta y el monopatín no es un vehículo muy pesado, por ejemplo que no pese más de 20 kilos, te diría que un freno de tambor está perfecto. Y hay incluso monopatines que vienen con freno de tambor y freno regenerativo también. Así que eso por ahí te va a ayudar en la elección. ¿Vas a utilizar tu monopatín en lluvia? Bueno, te digo que lo importante es que mínimamente la controladora, lo que sería el cerebro del monopatín, y también las baterías estén selladas para que no haya ingreso de agua. Eso es importantísimo. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, le vas a preguntar al vendedor si el monopatín cuenta con certificación IP. ¿Y qué corno es la certificación IP? Básicamente es un estándar que mide el grado de protección que tiene un elemento electrónico o un componente electrónico con respecto a lo que es el ingreso de sólidos o líquidos, polvo y agua. Si vos vas a comprar un monopatín y el vendedor te dice no, este monopatín se banca el agua. Bueno, ¿cómo sé yo que se banca el agua? A menos que lo desarme y te muestre si las baterías están selladas, si la controladora está sellada y siliconada, no vas a saber. Hasta que te encuentres con tu primera lluvia y te quieras matar porque el monopatín dejó de funcionar. Entonces lo mejor que podés hacer es ir directamente a un vendedor, preguntarle, ¿este se banca la lluvia? Ah, sí, se la banca. Bueno, ¿con qué certificación IP cuenta? Porque si sos una persona que va a estar utilizando el monopatín todos los días, por ejemplo, haciendo delivery, vas a necesitar eso seguramente. Sí, leíste bien. App. Hay monopatines que por supuesto traen apps para descargarte en tu celular y que permiten conectar tu celular al monopatín, generando y creando configuraciones extras que de otra forma vos no podrías hacer. ¿Es un factor determinante? No necesariamente, salvo que quieras personalizar al extremo tu monopatín. Incluso hay apps que te permiten nombrar a tu monopatín, rastrearlo, setearle velocidad máxima y mínima, cambiarle la configuración de potencia en los motores de forma individual. Obviamente esto lo vas a tener con monopatines de más alta gama, pero en algunos de entrada también lo tenés. La marca es un tema bastante personal, vas a encontrar amantes y detractores de cada una de las marcas que te voy a listar debajo. Esta lista que te pongo aquí precisamente es a modo de consejo, trata de buscar alguno de los monopatines de estas marcas y no vayas por marcas genéricas que podés conseguir, por ejemplo, en un supermercado o en una tienda de dudosa procedencia, o mismo comprarte un monopatín por AliExpress, porque obviamente no vas a saber cuál va a ser el estado de ese monopatín al momento de llegar y por lo general sufren bastante en el transporte. También si te compras un monopatín que es usado, asegúrate de que un técnico lo revise antes. Acordate que estos son vehículos que no están homologados y no tienen certificaciones de industria como por ejemplo una moto, un automóvil o un camión. Entonces va a depender mucho de la marca, lo que tiene que ver con la calidad y vida útil de cada uno de los componentes. Y por último, y este es un consejito que te quiero dar, una vez que ya compraste tu monopatín y lo empezaste a disfrutar, porque créanme, es algo muy divertido y muy lindo poder movilizarse con un monopatín eléctrico, acordate de cada tanto hacerle un chequeo, controlarlo, fijarte que los tornillos estén ajustados, también asegurarte que estén limpios los discos si estás con freno hidráulico, que estén limpias las distintas partes, las ruedas, los ejes, fíjate que el mástil esté bien ajustado también, acordate de quererlo, cuidarlo, chequearlo, verificarlo y limpiarlo. Y si querés más consejos con respecto a esto último, te recomiendo que mires mi video de 5 consejos para cuidar tu vehículo eléctrico, que lo podés encontrar acá. En fin, bueno, dejo de hablar, espero te resulten útiles estos consejos, estos aspectos que tenés que tener en cuenta para comprar tu monopatín eléctrico de ensueño. Espero te guste este video, te sirva y nos vemos en el próximo video.